Muy, pero muy buenas tardes. Hoy es Tiempo Nacional, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz, y hoy vamos a conmemorar aquel 12 de agosto de 1806. Poco. Diría que nada. Yo no he escuchado absolutamente nada, ningún tipo de conmemoración en el día de hoy. De la parte gubernamental ni hablemos, y de la parte de los medios tampoco. ¿Cómo le va a Rubén Giovannini? Si elegimos los jueces británicos para que diriman nuestros problemas comerciales, ¿cómo pretende usted que se nos recordemos un día donde a los ingleses los pusimos de rodillas? ¿Sabe cómo se llamaba la Plaza de Mayo antes? Plaza de la Victoria. Plaza de la Victoria. Ahora, en cualquier momento le van a poner Beresford. Sí, es muy factible. Bueno, pero no importa. Tenemos 3 mensajes pendientes del día de ayer, lo vamos a escuchar ahora y después arrancamos con estos temas que no son de actualidad, pero deberían serlo. Por supuesto, habría que recordarlo por todos aquellos que cayeron y ofrendaron su vida para que nuestro pueblo fuera un pueblo libre. Hay algunos que están arrepentidos, dicen, mejor hubiéramos dejado a los ingleses. Claro, esos son los descastados que reniegan de su tradición, reniegan de su religión y reniegan de su patria. Es que a la larga los ingleses... el dinero y el interés económico al verdadero patriotismo. Es que a la larga volvieron los ingleses económicamente, ¿no? Sí, Nunca se fueron. Sí. 4535-5999, 4535-5999. Llámenos a ese número de teléfono, que es la vía de comunicación. La línea es rotativa y en 40 segundos usted nos puede decir lo que quiera. Nosotros se lo vamos a pasar al aire siempre que sea radialmente aceptable. Tenemos ¿qué le pasa a nuestro amigo Daniel Espinola? Operación técnica y puesta en el aire. Si escuchó otra voz, aparte de la Rubén, es Leonardo Castañino, que hoy nos va a acompañar y también va a participar de esta conmemoración que vamos a hacer aquel día de la Reconquista. Me contaba hoy Rubén, yo lo llegué a vivir en algún momento de mi vida escolar, que era feriado nacional, el 12 de agosto. El 12 de agosto era feriado nacional a partir del año 1943. Se instituyó como feriado nacional, por algo se instituye, ¿no? Uh-huh. Y hasta el año 55, en el cual, después de la Revolución del 55... Después volvió a ser, después de la década, cuando volvió Perón, otra vez volvió a ser feriado. Sí, cuando volvió Perón en el 72, 73. Uh-huh. Más 73, que se hizo cargo del gobierno. Uh-huh. Y hasta 1976. Sí, que inclusive se sacaron varios feriados, como carnaval. En el 76 se sacaron varios feriados. Y bueno, pero también todo el año es carnaval. No podemos estar todo el año sin trabajo. Ahora todo el año es carnaval, sí señor. Comparto con usted. Hay cuna por el repecho, vienen llegando ya los ingleses, dan gritos en un idioma que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se dueble. Meneándole sable siempre que a ellos les duele. Se va la segunda. Por qué informarse todos en fila ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse todos en fila ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? Toditos duros parejos mirando al frente.
lo parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. Alfredo Citarrosa cantaba del Cardal. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Rubén, para quien no lo está viendo, como nosotros que tenemos esa suerte de verlo, tiene un libro que tendrá más o menos unas 1500 páginas. Y algo más quizás, ¿eh? Sí, por ahí anda. Es de documentos históricos del Senado de la Nación, que fue una donación que recibió. La Biblioteca de Mayo, ¿sí? Y colección de obras de documentos para la historia argentina. muy bien, del 1960. Y de ahí va a extraer ahora No, unos decires. Detalles, algunos pequeños detalles. Pero vamos a hacer una charla amena sobre el tema que hoy nos atañe, lo que estamos conmemorando, que es la reconquista de Buenos Aires. Muchos hablan del virrey Sobremonte. El virrey Sobremonte fue una casualidad por la muerte del virrey del Pino. Se estilaba cuando haber una especie de testamento que dejaba el virrey en caso de muerte de quién iba a sucederlo. Entonces el elegido por Del Pino, qué casualidad, Del Pino era suegro de Rivadavia, y lo nombran a Sobremonte que carecía de actitud militar, y también era un hombre muy cobarde, muy miedoso. No tenía agallas como para decir, me voy a poner al frente de un gobierno ante una situación como la que se avecinaba, que era el desembarco de los ingleses. Y él huye, lo primero que hace es huir. Ni siquiera prepara una defensa o los manda al muere que vayan así en forma desorganizada. Y lo que le preocupaba era salvarle el tesoro, y se raja. Sí, ya había habido un episodio unos años antes. Sí, había habido intento también de invasión. Y en la banda oriental, que avanzaron con el ejército, y del otro lado del arroyo había un pueblo, que ahora no recuerdo el nombre, dispararon todos los brasileros, y él no cruzó para terminar de tomar el pueblo, que todos se asombraron a ver por qué no lo había hecho. O sea que ya tenía, digamos, antecedentes, ¿no? No, aparte, hubo un intento anterior de los ingleses que lo frustra Ceballos. Sí. Esto fue años antes, sí. Así que no es la primera invasión ni la segunda. Hubo intentos de invasiones anteriores. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, prácticamente, fíjate vos lo que dice acá el libro. Dice, por la fuga del virrey el pueblo había quedado acéfalo, fue preciso que la audiencia y el cabildo se reuniesen para deliberar sobre el fatal acontecimiento, porque a diferencia de la defensa, la reconquista toma la plaza, es decir, rinde la plaza, el fuerte, que estaba alrededor de lo que hoy es Plaza de Mayo. Prácticamente la entrega. Se entrega el gobierno, sí, se entrega. Y la entregan a 1.500 soldados, mientras que la defensa de Buenos Aires, la plaza la defienden, y los que vienen a tomarla son 9.800 soldados ingleses. Tropas avesadas, tropas que han estado combatiendo en muchos lugares del mundo, y esto demuestra cómo el pueblo de Buenos Aires organiza sus fuerzas armadas, organiza un ejército como para defender, cosa que no había hecho ni Sobremonte ni los españoles, que casualidad, los españoles, las tropas hispánicas, que eran las que existían en la Reconquista, digamos, en 1806, juran, y esto lo digo yo, lo dice el libro que escribe Domingo Mateu, jura lealtad al rey de Inglaterra, al rey inglés. Y uno de los que se hace desertor, al igual que muchos vecinos, disparan, como Belgrano, que dispara al Uruguay, para no jurar esa lealtad, para no perder su honor. Y uno de ellos es Liniers, que escapa a Montevideo, precisamente para no jurar esa lealtad al rey. Y es el que después viene, conjuntamente con civiles, Álzaga, uno de los que después fue fusilado, igual que Liniers,
fueron los que propiciaron la reconquista de Buenos Aires, conjuntamente con el gobierno de Montevideo, que ayudó con un inútil que después fue uno de los que ocasionó la pérdida, en definitiva, de la banda oriental, que fue de Lío, que terminó siendo colgado por los propios ingleses, por los propios españoles. Me refiero a Ruiz Huidobro, que fue el que apoyó la... Pero lo importante es que esa batalla, esa lucha que se realizó, por un lado los derrotamos militarmente, pero si vemos en la historia cómo se repiten los hechos, esta fue como la batalla que tuvo que combatir el ejército argentino en los años 70, donde un invasor que venía con otra bandera, con otra cultura, con otras costumbres, quería imponer una ideología que el pueblo no aceptaba. Y fueron derrotados militarmente, como fueron derrotados en 1806 y 1807 militarmente los ingleses. Pero ¿qué dejaron? Los huevos, que fueron aquellos huevitos que después fueron dando origen a lo que después ocurrió. ¿Por qué? Porque si bien perdieron militarmente, ganaron en los objetivos que ellos proponían, como el que proponía la subversión en su momento. A tal punto es así que cuando es derrotado, digamos militarmente, los ingleses, los intelectuales de Buenos Aires, que hacen el acuerdo de rendición, en ningún lugar del acta de rendición se firma de que el tesoro que había sido robado por los ingleses se devuelva. Sí, inclusive... Sí, estaban muy preocupados porque poner la frase que era una rendición honorable, lo único que les preocupó. Y creo que Juan Larrea fue el que trajo el libro con la rendición de forma, porque no sabían ni cómo se rendía. Precisamente. Y los ingleses, que en Londres ni siquiera se habían enterado de la reconquista, mientras tanto paseaban por las calles de Londres un carro lleno del oro de acá, con la leyenda Tesoro Popan Beresford Buenos Aires Victoria. Y fíjate vos que no son las casualidades, por eso yo siempre digo, las casualidades no son casualidades cuando se repiten. ¿Quién fue el hombre que más persiguió al gran patriota Artigas del puerto de Buenos Aires? Larrea, puso la cabeza a precio. Juan Larrea. Y fíjate vos que es el que le redacta la rendición y que permite, como le decía hoy, antes la palabra de honor tenía un valor sagrado en los militares, preferían perder la vida y no el honor, en algunos casos. Por ejemplo, Liniers se hace desertor para no jurar por su honor en defender o respetar o someterse a lealtad al rey inglés. Beresford jura por su honor, porque eso era muy común, que también lo hace Belgrano con las tropas derrotadas en el norte argentino, donde con el solo palabra de no volver a empuñar las armas contra la patria, contra el país, deja en libertad a los oficiales españoles, y no los fusilan, ni los condenan, ni los encarcela. Eso fue muy cuestionado aquí, inclusive le costó a Belgrano muchos sinsabores. Pero con Beresford ocurre lo mismo. Lo mandan a Luján y lo dejan en Luján bajo palabra de honor de que él no iba a volver a intentar atacar a Buenos Aires y bajo palabra de honor de no empuñar armas contra Buenos Aires. Cuando se enteró que venía la segunda invasión, que fue lo primero que hizo con la ayuda de algunos cipayos de acá, tomársela a rajar y ponerse al servicio de los nuevos invasores. Que todavía las tropas nuestras fueron gentiles, porque deberían haberlo fusilado al momento de ser prisionero nuevamente, de caer
en manos de los que triunfaron en la batalla, porque él había faltado a su palabra de honor y había vuelto a reincidir en atacar a la plaza. Sin embargo, no ocurrió eso. Sí, uno de los que lo dejó salir creo que era Rodríguez Peña, ¿o no? Bueno, Rodríguez Peña era un cómplice de los ingleses porque había un grupo que fueron los que después crearon, después de 1806, la masonería en la Argentina. Y además le dieron después una pensión a Rodríguez Peña. Los ingleses. Los ingleses, sí. 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 No, yo después quería comentar algo sobre Artigas con respecto a todo esto. Artigas participó activamente, claro. Sí, señor. Cuando se enteran en la banda oriental que sale una expedición de Inglaterra que venía a nombre, las fuerzas navales venían al mando de Sir David Baird, y después venía Popham y Beresford, pero pensaban que iban a ir al Cabo Buena Esperanza. De todos modos, en Montevideo y en la banda oriental ya estaba la sospecha de que podían venir para acá. Entonces el gobernador era Ruiz Huidobro. Ruiz Huidobro, sí señor. Y le encarga a Artigas que vigile las costas desde el buceo, desde la playa del buceo hasta el arroyo Pando. Entonces Artigas con gente, con unos 300 voluntarios, iba recorriendo las costas y desde las colinas oteaba el mar. De noche le hacía señales con fuego y de día señales de humo. Cuando vieron llegar que venían los ingleses, enseguida se prepararon para defender Montevideo, la plaza de Montevideo. Pero ¿qué pasa? La plaza de Montevideo era amurallada. Entonces los ingleses pasan por enfrente y van hacia Buenos Aires. Ahí Ruiz Huidobro le encarga a Liniers que prepare una operación para ayudar a Buenos Aires a salvarse, porque en esa época no eran separados como dos países. Era el mismo país. Claro. Era el mismo virreinato, estaban unidos. Entonces Artigas pide participar en esa expedición que iban a hacer. Pero claro, no participa, ¿por qué? Porque deciden mandar, en vez de caballería que tenía Artigas, decide mandar infantería. Entonces, de todos modos, Artigas le pide a Huidobro que lo deje venir a Buenos Aires. Entonces, Huidobro le encarga que venga como una especie a llevarle noticia de lo que estaba pasando. Artigas viene, baja ahí por cerca del Retiro, en el momento en que toda la gente, incluso hasta chicos, mujeres, todos iban empujando los cañones en el barro porque había llovido, dirigiéndose a Plaza de Mayo, al fuerte, digamos, y Artigas, que se llamaba Plaza de la Victoria, después de la derrota de los ingleses. Artigas participa en esa marcha y hace rendir a los ingleses. Entre todos, no Artigas, digamos, las tropas de Buenos Aires. Entonces Artigas regresa en un bote para dar la noticia en Montevideo, pero naufraga, le agarra una tormenta y naufraga en el mar, en el río. En el río. Entonces pierde casi todo, pero se salva y llega, digamos, a Montevideo. Yo voy a leer el testimonio que da Artigas sobre ese episodio, que dice así, escribe el puño y letra de él, ¿no? Don José Artigas, ayudante mayor del cuerpo de veteranos de caballería de Blandengues de las fronteras de esta plaza, de que es primer comandante el sargento mayor don Cayetano Ramírez Arellano, certifico que hallándome enfermo en esta plaza, supe que se preparaba en ella de sus tropas y vecindarios una expedición a las órdenes del capitán de navío don Santiago de Liniers, actualmente virrey de estas provincias, para reconquistar el poder de los enemigos la capital de Buenos Aires, con cuyo motivo me presenté al señor gobernador don Pascual Ruiz Huidobro, a efectos de que se me permitiese ser uno más de los de dicha expedición, ya que no podía ir con el cuerpo de que dependo, por hallarse ésta en aquella época
cubriendo los varios puntos de la campaña, lo que se sirvió concederme dicho señor, ordenándome quedase yo en esta ciudad, como lo verifiqué, para conducir por tierra un pliego para el citado don Santiago de Liniers, destinándome después este señor al ejército nuestro, que se hallaba en los corrales de Miserere, de donde pasamos a atacar el retiro, en donde advertimos que la tropa, milicias y demás gente que se componía la citada expedición, y a un número de aquel pueblo que se juntó en aquel paraje, se portaron con el mayor espíritu y valor. Rendidos los enemigos a discreción, regresé desde aquella plaza con la noticia por ser la comisión a que me dirigía con el nombrado señor gobernador, que en cuanto puedo decir, bajo mi palabra de honor, en obsequio de la verdad y la justicia, Montevideo, 10 de junio de 1808, José Artigas. Y después está el testimonio, si me permitís lo voy a leer también, que da Ruiz y Dobro sobre el propio Artigas. Ahora vos fíjate que en lo que dijo Artigas, él no venía a defender lo ajeno, venía a defender lo propio. Se desprende de la letra, del espíritu de lo que dice. Sí, Artigas siempre sostuvo, claro, la unidad del virreinato, la unidad concretamente de la provincia. Sí, si él decía yo, José Gervasio Artigas, argentino nacido en la Banda Oriental. Y esto es el testimonio de Ruiz y Dobro, que dice así: el ayudante mayor de Blandengue, don José Artigas, acaba de regresar de Buenos Aires desde una comisión interesante de real servicio en que fue destinado por mí y en la que estuvo por perecer en el río por haber naufragado el bote que lo conducía, en cuyo caso perdió la maleta de su ropa de uso, apero, poncho y cuanto traía, por cuya pérdida y los gastos que le ha ocasionado la misma comisión, estimo de justicia se le abone por esta real tesorería el cargo de usted 300 pesos corrientes y que se le avise para su debido cumplimiento a la mayor brevedad. Dios guárdate muchos años, Montevideo, 15 de agosto de 1806, Pascual y Dobro a don Ventura Gómez, que era el encargado del tesoro. Bueno, yo hay otros dos participantes que después en todo caso los nombramos. Hay un montón de participantes ignorados en esa gesta. Claro, yo tengo tres que voy a dar brevemente la... ¿sabes qué? Te voy a leer un poquitito, son 2 páginas nada más, de la gesta, como la cuenta este libro. Dice: ya llegamos a la brillante primera época. Primero vamos a hacer una mención que acá en esta parte no está, del combate de Pedriel, donde corre grave riesgo la vida de Pueyrredón, salvado milagrosamente, ya que hubo un enfrentamiento por una delación por parte de algunos traidores que ya existían en la Argentina, y hay una avanzada inglesa, y en las quintas de Pedriel, allá donde hoy sería San Martín, donde nació cerquita nomás de donde nace José Hernández, ahí hay un enfrentamiento muy cruento, donde el incipiente ejército argentino, porque Domingo Mateu cuenta que el ejército patriota o los hombres de la Reconquista se forma con los desertores del ejército español que no habían jurado lealtad al rey, y el paisanaje. El paisanaje eran los pobladores. Sí, no había ejército, si ahí nace el regimiento patricio. Que había era español, concretamente eran oficiales españoles y muy poca tropa. No habían organizado una tropa capaz. Por ejemplo, Ruiz Dobro tenía una organización militar que no estaba en Buenos Aires, no existía. Si bien existía una, no era como para defender la plaza. Estaban los blandengues. Los blandengues, pero no estaban acá. Después los migueletes. Y eran tropas españolas, claro, que después en 1806, 1809, después cuando empiezan a organizarse los ejércitos, no te olvides que 2 ejércitos compuestos por españoles se enfrentan y lo quieren destronar a Liniers, y ahí es donde tiene una participación, como en 1807, Grigera, don Tomás Grigera, que era el hombre dueño
que había recibido como premio por su participación heroica en 1806 y 1807 las tierras de Loma de Zamora. Bueno, digamos, ya llegamos a la brillante primera época de este gran pueblo, describamos sus pormenores. El señor Liniers había conseguido sin obstáculo del enemigo reunirlo todo para el 26 de julio en la colonia, donde le esperaba la escuadrilla y de allí pasar a Las Conchas. Las Conchas es el río Reconquista actualmente. En aquella época, como estaba lleno de conchillas, vendría a ser se llamaba el río de las Conchas. Vendría a ser Tigre, ¿no? Sí, es Tigre, el río Reconquista que está en Tigre. Desembarcado, inclusive está el museo que recuerda a Liniers y ahí donde él desembarca con sus tropas. El desembarcado el día 4 de agosto a las 9 de la mañana. De aquí se dirigió a pie sin pérdida de momentos a San Isidro, que era donde estaba afincado la mayor, digamos, fuerza de la tropa, comandada por Pueyrredón, para seguir del mismo modo hasta Miserere, teniendo apenas las bestias necesarias para conducir la artillería. Y acá hay una parte donde comenta lo que vos comentás allí, que comenta Artigas. Acampado aquí el día 10 con sus 1200 hombres y los santos lugares, lo avisó a Bereford enviando a decirle por medio de uno de sus ayudantes que la suerte de las armas es variable, y si hacía poco más de un mes que se había posesionado de esta capital, venía dispuesto a reconquistarla, que con el fin de evitar los horrores de la guerra y una inútil resistencia por su parte, le proponía honrosos partidos de rendición. Bereford contestó que debía, conviniendo en lo variable de la suerte de las armas, pero no se defendería hasta donde el honor y la prudencia le señalaran el límite. Después de recibir esta contestación, marchó al retiro el mismo día, 10, donde después de rendida la guardia que custodiaba el parque, se posesionó de él. A fin de recobrarlo, marchó del fuerte con 500 hombres el mismo general, estamos hablando de Bereford, ¿no?, que viene a recuperarlo porque lo había perdido, pero fueron arrollados y obligados a concentrarse en la Plaza Mayor, que era la Plaza de la Victoria y Plaza de Mayo actual, que era el lugar donde estaba afincado el gobierno. Este ensayo feliz fue acompañado de un próspero augurio. Hallábanse fondeadas una cañonera y una corbetas inglesas en la cabeza del banco. Se le hizo disparo desde la altura del retiro, lográndose inutilizar la primera y derribar la segunda. El palo de la mesana, donde tremolaba la bandera inglesa que cayó al agua, hizo esto concebir a todos esperanzas halagüeñas. Reuníase considerable número de vecinos y hasta niños de todas clases, los cuales a porfía, con el mayor ardor y entusiasmo, auxiliaban a nuestra gente, arrastrando la artillería por nuestras calles y precipitándose sobre el enemigo con indecible coraje. Ahí está lo que dice y cuenta. Después vamos a hablar de esos niños. Que los llevaban a cincha de caballo los cañones. Sí, no, y aparte los chicos empujaban y servían a los cañones. Sí, ahora te voy a relatar algo de los niños también. La artillería por nuestras calles y precipitándose sobre el enemigo con indecible coraje. Hoy mismo que escribimos esto, existen algunos de aquellos niños de entonces, con altos rangos en el ejército, pero que muchos, si hasta el tímido sexo, disputaba a los hombres el honor del ardimiento marcial. Las mujeres tuvieron una participación muy importante en la reconquista de Buenos Aires también, con mucha valentía, y era la que azuzaba a los hombres, tratándolo de cobarde, cuando compartían algo con los Es que las mujeres tienen más coraje que muchos hombres. Eso. Se dijo entonces, y algo se trasluce en la refutación del señor Liniers, que el comodoro Popham aconsejó a Bereford, después de la acción del retiro, pusiese en contribución o saquease la ciudad y se embarcase. Pero sin duda Bereford, que era todo un hombre de armas, y en política despreció tan indiscreto consejo. Situada allí, nuestra fuerza permaneció todo el día 11, incomodando al enemigo con guerrillas que voluntariamente formaban y destacaban los mismos vecinos, particularmente los miñones,
que sin orden ni disciplina acechaban y avanzaban con puñal en mano, matando a los centinelas avanzados, con especialidad los de la guardia del antiguo presidio de San Miguel. Hasta verse aquel forzado a replegarse a la plaza, fortificado con artillería, sus bocacalles, y colocando en la noche algunas tropas en las azoteas más próximas a ella. Lección que esta capital de allí a un año sabrá hacer servir tremendamente contra sus mismos maestros. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en 1806 los ingleses como defensa del fuerte, lo hizo en 1807 Buenos Aires en defensa del fuerte, donde participaron, y ahí viene la historia del agua caliente y sí, todo que le lo hicieron demás. un desastre. Que hicieron un desastre. Pero el 12 de agosto de 1806 nos aguarda ese día extraordinario, vengador y reparador de las amarguras del 27 de junio. Nos aguarda ese día precursor de los grandes acontecimientos que en lo venidero van a colocar a la capital del Virreinato de La Plata entre los primeros pueblos dignos del siglo del siglo XIX. Como queda dicho, el enemigo habíase fortificado en la plaza y azoteas inmediatas. Nuestras fuerzas empezaron a avanzar de día claro, principiando los Miñones, el tiroteo en la calle de la Merced. Después La Paz, hoy se llama Reconquista. Con algunas guardias inglesas, poco a poco fue haciéndose general y espantoso el ataque, no tanto por el vivo y sostenido fuego de él, como por la algazara y grita aterradoras de los nuestros, hasta que a las 10 se precipitaron nuestras fuerzas sobre la artillería que defendía por esa calle la entrada a la plaza, hallándose el señor Liniers situado en el convento de Mercedarios y Berefort en el arco de la Recoba Vieja, de donde fue desalojado con pérdida de su bizarro ayudante. Kenneth era el ayudante de Berefort, teniendo que refugiarse a la fortaleza en buen orden y encerrarse en ella y levantando el puente. Esta gran ventaja fue obtenida por nuestra gente, con especialidad los Miñones, en razón del orden, a la vez que de la furia con que avanzaban, amparados de las puertas, ventanas y pilastras de las casas, dejaban dar fuego a la artillería enemiga, y en el acto se precipitaban, avanzando con indecible grita y con pistola y puñal en mano, aterrando al enemigo. Es decir, dejaban que dispararan los cañones y después avanzaban a la carrera para ganar posiciones hasta llegar a ellos. Presionados de la plaza y amparados de la Recoba, los nuestros tiroteaban a este, que a cuerpo descubierto con su general al frente se había colocado en las murallas. El fuego y la tremenda gritería mayor, sin exageración, que el fuego mismo crecía por instantes y confundían más y más al enemigo. Algunas tropas, las corsaristas franceses con su comandante a la cabeza, don Hipólito Morcille, y algunos Miñones, despreciando los fuegos del enemigo, marchaban por la Alameda a asaltar la fortaleza, principalmente a realizarlo cuando el general Berefort mandó a izar bandera blanca de parlamento. La humareda de tanto fuego o el escarnecimiento de los nuestros la oculta a su visita y continúan el ataque y tiroteo siempre encarnizado. Apurado, por cierto, se encontraba el valiente general, pero Liniers, al ver que flotaba la bandera blanca, envía a su ayudante. ¿Quién era el ayudante? El ayudante era Hilarión de la Quintana, en esos momentos joven de 17 años. Tras del cual, al verle entrar en el fuerte, los nuestros quisieron precipitarse, conteniéndolos con trabajo Liniers y sus oficiales. Tanto fue el apuro del general que se avino a mandar izar la bandera española aún antes de tratar la capitulación, la que por boca de aquel supo que no había de ser sino a discreción, que viese Quintana a Berefort alguna perplejidad respecto de su absoluta rendición, le asegura en nombre del general Liniers los honores de la guerra a él y a sus tropas,
para el acto de entregar las armas de su brillante defensa. Entonces salió el general del fuerte con sus tropas hasta la galería del Cabildo, hoy Casa de Justicia, donde rindieron las armas como 1.200 hombres. Poco más o menos, habiendo perdido en este y días anteriores entre muertos y heridos y ocultados por los vecinos, porque muchos vecinos mataron soldados y los ocultaron, más de 400. Nuestras pérdidas según Liniers, en sus partes, fue de más de 200 hombres, y entre ellos los valientes y distinguidos vecinos, su edecán don Juan B. Fantín, don Diego Álvarez Baragaña y don Tomás Valencia. A los 12 días de todo estaba concluido. A las 12 del día todo estaba concluido. El estrépito de las armas sucedieron al júbilo y la más pura alegría, si exceptuamos algunos que otro desorden indispensable en acción de guerra tan popular y tan reñida. Esto fue un poco la semblanza del día 12. Por supuesto que hay hazañas como la de Martín Miguel de Güemes en mandar a pique la fragata Justina, tomada a punta de puñal y caballos, y a caballo, increíble. Claro, por eso yo precisamente iba a hacer referencia a eso, porque hay varios personajes ignorados o callados que hicieron... Qué cosa que no se comenta. Que no se comenta, porque a Liniers le dijo a Güemes, vaya a retiro, porque dicen que hay barco, y fue y tomó la Justina de a caballo. Tomó la Justina de a caballo y voló la Santa Bárbara, sí. La mandó a pique. Otro que participó y que lo han callado fue Rosas. Rosas, imagínate, nació en 1793, o sea que tenía 13 años, y sin embargo participó como voluntarios que formaban los cañones. Claro, que era un ejército de chicos, juntó a sus amigos, se vistieron y fueron. Y Liniers, cuando terminó cuando retomaron, se lo llevó a la casa de la calle Cuyo, y se lo entregó al padre. Le dijo que Juan Manuel se había conducido con una bravura digna de la causa que defendiera. Y también lo recuerda el yerno Máximo Terrero, que dice, Rosa, dice, se llevó a la casa de la calle Cuyo a varios de sus jóvenes amigos, los incitó a la pelea, los armó como pudo y se presentó a la cabeza de ellos al general Liniers. Después, en la segunda invasión, también él se incorpora al cuerpo de Migueletes, que, mirá vos, fíjate, tenía el color del cuerpo era punzó, que después él adopta como color de la Confederación, y también toma parte con Álzaga, recibe unas palabras de halago de Álzaga, y después Rosas en su ancianidad se acuerda de eso, porque por ejemplo dice en uno de los apuntes que hizo en Inglaterra, dice: Liniers, ilustre, noble, virtuoso, a quien yo tanto he querido y he de querer por toda la eternidad sin olvidarlo jamás. Y después en una carta a Josefa Gómez le dice: tomé de 14 años plaza de soldado de caballería de Migueletes. Tengo la carta del señor don Martín de Álzaga a mi madre y la del señor don Juan Míguez a mi padre, acreditando mi conducta en esos gloriosos triunfos. Tenía 13 años en la primera y 14 en la segunda. 14 en la segunda. El otro personaje que yo quería mencionar es Pío Rodríguez. Que Pío Rodríguez era un español que defendió la plaza y un cañón le cortó una pierna. Se la dejó casi cortada de todo. Y él se hizo un torniquete, se terminó de cortar la pierna y siguió la lucha. Se sacó el pedazo de pierna colgando. Colgando, y al otro día murió. Bueno, la avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez. Pío Rodríguez, sí, señor. Y ahora hay una plazoleta que queda en Paraguay, en Anchorena, que se llama Pío Rodríguez. Después el otro episodio que el otro personaje que quería nombrar, es alguien a quien yo quiero mucho, que es Martina Céspedes. Martina Céspedes, esa era la mujer que yo te contaba de que había matado. Martina Céspedes tenía una especie de negocio, boliche, qué sé yo,
Entonces fueron... Tenía unas cuantas hijas muy Tenía bonitas. 3 hijas mujeres. Y fueron 12 ingleses. No me digas que los emborrachó. Entonces los emborrachó. Y cuando estaban bien en curda, los metió en una pieza. Los encerró. Entonces después llamó a las tropas y se los entregó personalmente a Liniers. Y todos lo festejaron. Incluso le dieron el grado de un grado militar, no sé si de sargento, con uso del uniforme y todo. Pero de los 12, entregó 11. Porque dice que el otro lo reservaba para casar a la hija menor que era soltera. Un aplauso para Martina Céspedes. Ese fue el castigo, dijo uno. Bueno, como hoy estábamos comentando antes del programa con Jorge, que muchos ingleses quedaron aquí. Sí, uno fue nosotros, el yerno de Martina Céspedes. Y sí, pero ese era un soldado, no era el peligroso. Pero quedaron las relaciones con los comerciantes, que fueron los que formaron los dos grupos masónicos en la Argentina en aquel entonces, que fueron aquellos que después actuaron desde el gobierno y que fueron los que, en cierta forma, hay una realidad. Había intereses del interior del país y los intereses del comercio porteño. Por eso Artigas le ponen precio a su cabeza. ¿Quiénes son los que le ponen precio a su cabeza? Los mismos que en algún momento auspiciaron la invasión inglesa y fueron los que mandaban a sus hijas, digamos, las de mucho nivel, a participar socialmente con los que ocupaban la plaza. Si bien muchos de ellos eran españoles, antes que España, en la lealtad al rey, estaba lealtad a sus negocios. Muchos de ellos después participaron en la primera junta de gobierno. Y bueno, fíjate vos que la primera junta de gobierno lo primero que hace es limpiar a Liniers y a Álzaga, que fueron los que una especie fue de castigo y condena por haber sido los que en aquel momento defendieron la plaza y defendieron el honor de los habitantes de aquí, de Buenos Aires, ¿no? Con la ayuda, por supuesto, de la banda oriental y de algunos soldados que vinieron de las provincias, porque Güemes era salteño y cumplía acá una especie de... estaba destinado aquí como soldado, no era alférez Güemes, que era otro de los que no había jurado lealtad, porque la mayoría de los desertores que habían desertado, según el libro de Domingo Mateu, que cuenta todo esto, esos fueron los que después armaron el ejército de paisanos, y así fue que se logró la reconquista de Buenos Aires. Tanta sangre y tanta lucha, ¿para qué? Sí.